Gracias, como lo habíamos platicado al inicio del programa, está con nosotros René Arce. Usted lo conoce muy bien, un militante de la izquierda de toda la vida, un político mexicano, fundador del PRD, ex senador, ex alcalde o jefe delegacional en Iztapalapa y además, bueno, pues un activista de toda la vida. René Arce, bienvenido. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por entrevistarme. René, pues en las últimas semanas se ha hablado mucho del juicio de Genaro García Luna allá en Nueva York. Eh, bueno, el propio presidente se preocupó mucho, decía que los medios no lo reportaban, no lo registraban, pero finalmente, casi al término de este juicio, aparece vinculado el presidente López Obrador, aparece su nombre, se le vincula desde que era jefe de gobierno. ¿Cuál es tu primera aproximación sobre este tema? Un asunto que pues sorprendió al propio presidente, se enojó y dijo que incluso iba a demandar al abogado de García Luna. ¿Cuál es tu primera aproximación a este tema? Mira, Ricardo, creo que el asunto tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que eh, el, perdón, ¿me oyes? Sí, se escucha perfecto. Tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que el presidente dice muchas cosas, pero no revisa realmente a fondo sus antecedentes, las cuestiones que han pasado de su gobierno en la Ciudad de México y ahora como presidente. Alrededor de él han pululado una gran cantidad de personajes que tienen muy mala fama en términos de seguridad pública y ahora que se da el caso de García Luna, él pareciera que desconoce todo aquello que en algún momento se le comentó, se le dijo, de que tuviera cuidado, porque mucha gente que estaba ligada de alguna manera a estos grupos de la delincuencia organizada, pues también estaban alrededor de él. Y ahora que se está juzgando a García Luna, pues él pareciera que él no tiene nada que ver con esto. Y eso me parece a mí delicado, porque habría que recordarle que no hace mucho, pues él particularmente en elecciones estatales, la influencia del crimen organizado en las elecciones estatales fue verdaderamente importante a favor de su partido y de su proyecto. Y las cosas que él ha hecho en cuanto a acercarse a familiares o amigos de criminales, pues también lo dejan muy mal y en este juicio por eso obviamente sacan su nombre a relucir, porque no podemos olvidar que varios de los que están actualmente en su gobierno, pues han sido acusados en otros momentos de mantener lazos con el crimen organizado. Decías tú al inicio de tu respuesta anterior que se le dijo, ¿quiénes le dijeron y qué le dijeron al presidente de estos personajes que lo rodeaban y que tenían vínculos con el crimen? Mira, pues el caso más concreto fue el caso de los desaparecidos de Iguala. No nos olvidemos que el exalcalde de Iguala, ya muchos habían denunciado, incluido el propio Bejarano, tan cercano a Andrés Manuel, había denunciado que el alcalde de Iguala había secuestrado y desaparecido a algunos militantes de la expresión del propio René Bejarano. Y sin embargo, se le permitió que siguiera haciendo actuaciones en el estado de Guerrero, y eso fue un caso, digamos, muy importante de lo que fue el acercamiento de ciertos personajes a este movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Tampoco podemos dejar de lado que ha habido acusaciones, tal vez no comprobadas, pero sí públicas, y particularmente en los Estados Unidos, de que su director de la Compañía Federal de Electricidad en algún momento también tuvo algunas relaciones con este tipo de grupos y que incluso pues se dice que no puede ni siquiera pisar suelo norteamericano porque podría tener problemas. Y ya pues más recientemente fue el caso del general Cienfuegos, al cual se planteó que llegando acá a nuestro país iba a ser investigado y sin embargo se le exoneró inmediatamente, no cumpliendo uno de los compromisos para que fuera extraditado a nuestro país. En fin, estos son unos datos nada más de muchas cosas que han sucedido en los recientes años. René Arce, ¿por qué razón durante pues todo el tiempo que López Obrador fue dirigente del PRD, por ahí de finales del siglo pasado, hasta, bueno, pues que dejó ese partido, pocos se atrevieron a denunciar estas cosas irregulares? Hay muchas, hay una lista larga, yo he publicado muchos compendios sobre esto.
¿Por qué nadie se atrevía a decirlo públicamente, estos nexos, estos vínculos peligrosos con grupos vinculados al crimen? Porque hubo la idea de que en la Ciudad de México particularmente no existía el crimen organizado. Cuando allá por el 2000 algunos nos atrevimos a decir que ya había un cártel trabajando en la Ciudad de México y que pasaba por Tepito, por Nezahualcóyotl e Iztapalapa, se nos recriminó incluso el que anduviéramos diciendo eso. Se nos dijo, no anden ustedes diciendo eso porque no tiene nada que ver esto con el crimen organizado. Nos decíamos, tenemos pruebas de que está operando un cártel, porque hemos investigado la cantidad de droga que está pasando por Nezahualcóyotl y por Iztapalapa y que viene también de Tepito. Lo dijimos abiertamente, lo hicimos público, sin embargo se nos dijo que eso no era cierto, que era una exageración. Les planteamos desde el año 2000, cuando él era jefe de gobierno y yo era jefe delegacional, le dijimos que se estaba yendo hacia un problema de colombianización, que teníamos que parar eso a tiempo. Y nos dijeron, es una exageración. Todavía recuerdo que públicamente en aquel tiempo una persona que yo respeto, pero que no estaba en lo justo, era el doctor Batis, quien dijo públicamente, siendo procurador, eso no es cierto, no existe tal cártel. Y el propio Andrés también dijo que eso no existía en sus conferencias que daba. Nosotros dijimos, sí existe, y por eso pedimos que interviniera desde aquella época de una manera abierta, ¿sí? La inteligencia que existe para poder combatir a este tipo de grupos que ya empezaban en la Ciudad de México, pero la idea era no agiten aguas, no digan nada. Y bueno, eso sirvió para que estos cárteles se fueran desarrollando y hoy los tenemos pues prácticamente en todos lados. Hay quienes dicen, René Arce, que López Obrador volteaba a otro lado, veía a otro lado, mientras que los cárteles funcionaban abiertamente en la Ciudad de México. ¿Tú percibiste eso? Mira, al menos no quería absolutamente tener dentro de su proyecto de trabajo y dentro de sus acciones un choque frontal con este tipo de grupos. Yo creo que inteligencia sí le estaba dando información a él de cómo se estaban moviendo los grupos, pero él quería evitar que se supiera que en la Ciudad de México también estaban. Él decía, esto está en otras partes del país, en la capital no. Y a mí me parece que fue una estrategia equivocada porque les dio mucha oportunidad que estos grupos se fueran desarrollando, creciendo, y ahora pues los tenemos ya bastante bien arraigados en la Ciudad de México y por supuesto en todo el país. Hace un momento nos decías que hubo quienes le dijeron y que tenía eh, personas que tenían a su vez antecedentes con ligas con el crimen. ¿Puedes dar algunos nombres? Bueno, ya te di, al nivel nacional te dije de algunos. En la Ciudad de México particularmente, yo creo que sobre todo en los reclusorios, había gente al frente de los reclusorios que llegó a acuerdos con estos grupos, porque no se puede entender cómo fue posible que durante esos años se diera todo este proceso de llamadas telefónicas que extorsionaban a medio mundo, la entrada de droga, de armas a esos reclusorios. Era obvio que ahí había crimen organizado, había de este tipo de grupos y sin embargo se dejó hacer. En ese gobierno, en el de López Obrador, se llevó a cabo una de las manifestaciones más grandes pues, en repudio a la violencia, la llamada Marcha Blanca. ¿Cuál fue tu opinión sobre esta movilización en su momento? Bueno, nosotros dijimos que esa era una marcha ciudadana, que estaban realmente luchando por hacer que el gobierno entendiera que había un problema muy grave en materia de seguridad, pero desde aquella época fue descartada como una marcha ciudadana por el jefe de gobierno, fue criticada como una marcha pirurris, bueno, tal y como lo hace ahora con las marchas que ahora se están haciendo en defensa del INE, lo mismo hizo en aquella ocasión, simple y sencillamente porque iban en contra de su proyecto y sobre todo de sus aspiraciones. Muy bien, si nos permites, René, vamos a una pausa. No se vaya, tenemos más